Dios bendiga sus vidas, queridos hermanos, queridas hermanas, hoy con una reflexión de la palabra del Señor. Hoy el tema es buscando propósito a nuestra vida. Y esa es una pregunta que muchos se hacen, no solamente personas que no van a la iglesia, sino que dentro de la iglesia todavía hay personas que buscan propósito a su vida o no entienden ese propósito también. El ser humano siempre busca darle sentido a la vida. Siempre son preguntas que nos hacemos nosotros, el por qué estamos aquí, para qué estamos aquí. Son preguntas muy válidas dentro de la curiosidad de todo ser humano. Dios nos hizo de esa manera, que seamos curiosos y que hagamos preguntas. Y Él tiene las respuestas a esas preguntas, como también Dios tiene un propósito para nuestra vida. Entonces, el ser humano a veces se desgasta buscando ese propósito en la vida. Y cuando piensa que lo ha encontrado porque tiene un techo donde dormir, porque tiene una buena entrada de dinero, porque sus metas personales se han cumplido, todavía se sienta o se siente vacío, porque ese propósito que supuestamente él ya lo había conseguido o que él ya lo sabía, todavía no lo llena. Y dentro de la iglesia encontramos personas que todavía no dan sentido a su vida todavía. Son personas que van a la iglesia religiosamente, pero todavía no entienden el por qué y para qué están ahí. Entienden o entendemos que somos salvos por la misericordia, por la gracia de Dios, pero todavía no entendemos qué Dios quiere con nosotros. Y eso es una pregunta que debemos de hacernos. ¿Qué quiere Dios con nosotros? ¿Para qué nos creó? ¿Cuál fue el propósito por el cual estamos aquí en el mundo, pero también en la iglesia, en su santa iglesia? Bueno, para contestar parte de esa pregunta, Dios nos creó para que seamos adoradores y que le adoremos en espíritu y en verdad. Pero si todavía no te queda claro eso, entonces Dios nos deja pistas o donde nosotros podamos buscar ese propósito. Acompáñeme entonces a través de la palabra del Señor para poder responder esa pregunta. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Primera de Corintios 2:9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Este verso en Corintios nos habla acerca que Dios tiene para nosotros grandes cosas. Yo siempre digo, yo no soy cualquier cosa, yo soy un hijo de Dios y eso debe de decirlo siempre. Tú eres un hijo y una hija de Dios. Si tienes a Cristo en tu corazón y dejas que Él te guía y has entregado toda tu vida al Señor, eres una hija y un hijo de Dios. Por lo tanto, Dios tiene preparado cosas grandes y maravillosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. No hay nada que en nuestra imaginación humana pueda ver o sentir o oír lo que Dios tiene preparado para nuestra vida. O sea que, ¿cómo encontramos ese propósito? Entregarnos completamente a Dios y buscando su presencia, estar con Él siempre para que Él nos diga esas cosas maravillosas que Él tiene para nosotros, para nuestra vida. Entonces, ¿cómo Él puede hacer eso? ¿Cómo Él nos puede dar eso, ese propósito? Primero, Él nos lo revela. Ahí mismo en 1 Corintios 2, al 10, el 2:10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por medio de su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña y aún lo profundo de Dios. Entonces, primero, cómo Dios nos da ese propósito, nos lo revela a través de su Espíritu, a través del Espíritu Santo.
Dice la Biblia que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Cada quien que recibe a Cristo en su corazón, el Espíritu de Dios habita en nosotros, porque nos ha limpiado de todo pecado, nos ha limpiado de toda maldad, de toda maldición, y ahora Dios habita en nosotros, su Santo Espíritu nos está en nosotros. Por lo tanto, a través de su Santo Espíritu nos revela el propósito que Él tiene para nosotros. Su Santo Espíritu quiere, Dios quiere en nosotros lo mejor, y entonces nos revela a través de su Santo Espíritu lo que queremos hacer. Siempre en nuestra vida debemos de ser guiados a través de lo espiritual de Dios, no a través de las emociones o situaciones carnales de nuestra vida. Cada camino que tomemos no debe ser guiado por nuestro intelecto, no debe ser guiado por nuestros raciocinios humanos, sino solamente por su Santo Espíritu. Entonces su Santo Espíritu nos revela a nosotros el propósito. Su Santo Espíritu es el que nos revela que debemos de adorarle, que debemos de rendirnos a Él. Dice que es el Espíritu Santo que nos convence de verdad y de pecado. Es el Espíritu Santo que nos recuerda la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo que nos redarguye cuando cometemos mal, cuando cometemos pecado. Entonces, primera es cómo podemos encontrar el propósito en nuestra vida a través de su Santo Espíritu. Segundo, Dios lo revela a través de la oración. En Jeremías 33:3, que es un verso muy conocido y muchas veces lo decimos, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Como tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida y es el Espíritu Santo que nos guía, entonces cuando vamos a la presencia de Dios en oración, clamando, dice, Él nos responderá y nos enseñará cosas grandes. O sea, en su presencia, a través de la oración, a través de esa comunión, a través de esa relación que tenemos con nuestro Dios, Él nos revela ese propósito que Dios tiene para nuestra vida. Dios quiere lo mejor. Yo siempre digo eso, Dios quiere lo mejor para nuestra vida. Pero a veces nosotros cometemos errores por nuestras decisiones que tomamos. Ya lo he dicho también. Entonces, ¿cómo tomar la mejor decisión? En oración, dejando que Dios nos hable y nos diga qué es lo que quiere. Y dice que Él nos revelará, Él nos enseñará cosas grandes y ocultas. Qué maravillosa promesa. Entonces, ¿cómo conocer el propósito de Dios? El Espíritu nos lo revela y en la presencia, en oración a Dios. Tercero, también Dios nos lo revela a través de la palabra de Dios. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y dan testimonio de mí. Escudriñar las escrituras. Mira, y en este momento tú seguramente estás diciendo, oh, eso ya lo sabías. Son repetitivas esas enseñanzas y predicaciones de que hay que orar y que hay que leer la Biblia. Oh, pero la pregunta que te hago a ti entonces, ¿has contestado o sabes cuál es el propósito de tu vida? Si todavía no lo sabes, es porque todavía no has dejado que el Espíritu te gobierne, no has ido a la presencia de Dios y tampoco estás estudiando ni meditando la palabra del Señor. Aquí dice escudriñar. El proverbista dice, si como a tesoro me buscares, hablando de la sabiduría de Dios. Y aquí dice escudriñar, escarbar, buscar en lo profundo de la palabra del Señor. Porque dice, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna. Y ellas dan testimonio de mí, testimonio de Dios. En la palabra de Dios es que conocemos más a Dios. Y al conocer más a Dios, sabremos qué es lo que Él quiere, qué es lo que Dios quiere para nuestra vida.
Es una comunión constante con nuestro Dios. Es una relación constante con nuestro Dios. Propósito de vida. ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué crees que estás aquí? ¿Por qué crees que estás ahí en la iglesia? Dios no te puso en la iglesia para que estés sentado. Dios no te puso en la iglesia seguramente y estás inconforme con el liderazgo que tiene. Y tú quieres saber si Dios tiene algo más para tu vida. Bueno, hay que ir en oración, hay que escudriñar la palabra en el Espíritu del Señor. Muchas veces hay gente frustrada dentro de las iglesias, gente que hasta resentida y cabizbaja y triste porque no están insatisfechas con lo que son, con lo que tienen dentro de la comunidad de la iglesia de Jesucristo, porque no saben su propósito real por el cual Dios. Sí, Dios nos creó para que le adoráramos. Ese es nuestro verdadero propósito. Pero ¿cómo le vas a adorar tú a Dios? Hay muchas maneras por las cuales tú le puedes adorar a Dios. Le adoras a través de que tú eres un maestro de la Biblia. Le adoras a Dios a través de que tú eres un cantante, un músico. Le adoras a Dios hablándoles a otros de Cristo. Le adoras a Dios sirviendo en la iglesia en diferentes áreas. Eres un adorador de diferentes maneras. Entonces tú tienes que encontrar cuál es el propósito. Hay mucha gente que se siente satisfecha yendo a hospitales, yendo a presidios a hablarles a la gente de Cristo. Hay gente que se siente satisfecha simple y sencillamente ayudando a otros con sus necesidades. Pero ¿cuál es el propósito tuyo? Ya lo conoces. Porque si tú estás en la iglesia y estás insatisfecho, inconforme con lo que estás haciendo, todavía no has encontrado el propósito para tu vida. Y si tú que me escuchas y no eres cristiano, no vas a ninguna iglesia y todavía no encuentras el propósito a tu vida, solo es por medio de Jesucristo. Tienes que dejar entrar a Jesús a tu vida y que el Espíritu gobierne, que Dios gobierne tu vida y entrar en comunión con Él a través de la oración y la palabra. Pero hay una cuarta forma, cómo Dios se revela en nosotros para conocer ese propósito. Dios nos revela ese propósito a través de las señales. Dice en Marcos 16:20, y ellos saliendo predicaron en todas las partes, dice, en todas partes, ayudando, y dice, y el Señor, y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. A través de las señales, Dios nos revela cuál es el propósito de nuestra vida. Aquí dice que salían y predicaban, o sea que predicaban el Evangelio de Cristo. Dice, en todas partes, ayudando en el Señor y así confirmando la palabra que en el versículo 19, 18 y 19 de Marcos también hablaba acerca de que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, dice, echarán fuera demonios, hablarán lenguas, resucitarán muertos. Todo eso son señales y otras señales más que confirman el propósito por el cual están ahí. ¿Cuál es tu señal? ¿Cuál es la señal que te sigue? ¿Qué señales has hecho para confirmar que Dios está contigo y que Dios te está encaminando a ese propósito maravilloso? Por eso dije al principio o en parte o en medio de este mensaje que hay gente que está frustrada, inconforme, no sabe qué hacer. Hay gente que va como zombie a la iglesia, si me permite ese término. Porque hay gente que va a la iglesia, canta, escucha la palabra, se sintió bien con la palabra, regresa a sus quehaceres de la semana y igual, ni frío ni calor. Y a veces no hay ni un cambio en esa persona porque no hay un propósito. No sabe cuál es el propósito por el cual Dios te trajo a ese lugar de adoración. Todos nosotros Todos nosotros tenemos un propósito de vida. Hace mucho tiempo era una pregunta que yo hacía a Dios. ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy aquí en la tierra? Decía yo.
¿Por qué Dios me trajo a este lugar? Decía, y no encontraba. Y entonces encontré, si se puede decir también, mi nicho, mi lugar, a donde yo me siento bien. Y yo me siento bien dando clases. Yo me siento bien hablándoles a otros acerca de cómo extender el reino del Señor. Y ese es mi propósito de vida. Me costó encontrarlo, porque a veces también negamos y Dios nos ha llamado a algo específico y a veces rechazamos ese propósito. Cada propósito en nuestra vida trae satisfacción. Ese propósito de Dios en nuestra vida trae satisfacción. Y yo me siento bien con ese propósito. Y así yo le adoro al Señor, enseñando a otros la palabra, enseñando a otros cómo extender el reino. ¿Cuál es tu propósito? ¿No lo encuentras todavía? Pues primero, el Espíritu. Deja que el Espíritu Santo guíe tu vida. Clama al Señor en oración. Ten esa comunión cercana con Dios. Escudriña esa palabra, la palabra del Señor, que este libro de la ley no se aparte de ti ni de día ni de noche, y todas las cosas te saldrán bien. Era una promesa para Josué y es una promesa para nosotros también. Y a través de las señales demostraremos que ese es nuestro propósito. ¿Cuál es mi señal? No estoy hablando de señal sobrenatural. Mi señal es que yo me siento bien hablándoles a otros de Cristo, enseñándoles palabra del Señor. Mi señal es que tengo a gente atrás de mí que me sigue como discípulo porque yo soy un maestro de la palabra del Señor. Esa es mi señal. ¿Cuál es tu señal? A través de las señales, Dios revela cuál es nuestro propósito. Queridos hermanos, espero que esto te ayude a encontrar ese propósito que Dios tiene para tu vida. Y no niegues lo que Dios tiene para tu vida. Déjate guiar por el Santo Espíritu. Déjate guiar en la oración y en la palabra. Y Dios demostrará y dará testimonio de las cosas que tú estás haciendo. Dios bendiga tu vida. La paz de Dios esté contigo. Te saluda el pastor Joanny Maldonado.